Muy buenos días, bendecido domingo tengan en el nombre del Señor. Domingo, día del Señor, día en el que el Señor nos sigue dando esas bendiciones. Seguimos siendo bendecidos por el Señor. Llegamos al final de la Navidad y empezamos el tiempo ordinario. Y no recibe el nombre de tiempo ordinario porque no haya nada que festejar o porque no haya nada importante. No, todo lo contrario. En este tiempo ordinario no significa que deje de ser importante. Lo sigue siendo. En este tiempo ordinario podemos ver en la vida de Jesús diferentes características, diferentes virtudes, diferentes aspectos de la vida cristiana que nos ayudan a madurar en la fe. En la Navidad festejábamos el nacimiento de Jesús y de una u otra manera una gran oportunidad para dejar que Él naciera en nuestro corazón. En muchos hogares, de seguro, todas las cosas de Navidad ya deben de estar en cajas. Incluso, posiblemente puede haber casos de que en algunas casas estuvieran guardadas desde antes de que terminara diciembre. Y podemos guardar todos esos adornos, dulces, decoraciones, todas esas cosas de Navidad. Está bien. Pero lo que no debemos guardar en una caja es a Jesús, a ese pequeño que aceptamos en la Navidad, porque eso sería dejarlo en el olvido. ¿Y todo? ¿Y todo para qué? ¿Todo para sacarlo hasta el próximo año? No, debemos hacer todo lo contrario. No guardemos nuestro espíritu de Navidad en esas cajas, porque ese espíritu de Navidad es en parte el que nos lleva a aceptar a Jesús, contemplarlo en ese momento de su epifanía. Ese espíritu es el que nos ayuda a tenerlo siempre presente. Y como dijo un sacerdote una vez, Navidad es algo que se debería celebrar en nuestro interior todos los días, en cada misa, en nuestro diario vivir. En ese tiempo ordinario vamos a vivirlo y celebrarlo de tal manera de que ese niño que aceptamos crezca, de que crezcan las virtudes, de que crezcan esa luz que recibimos en nuestro interior para que un día pueda dar abundante fruto. El día de hoy estamos celebrando el bautismo del Señor y muchos nos podremos preguntar, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué? ¿Por qué se bautizó el mismo Jesús si Él es el autor del bautismo? Pues así lo dice la Sagrada Escritura. E incluso el bautismo que recibió fue el de Juan el Bautista. Todos sabemos que era un bautismo de conversión, un bautismo para el perdón de los pecados. Y eso no significa que Jesús tuviera algún pecado, para nada. Pero desde el principio, Él vino, y lo dejó muy claro en este gesto. Él vino a asumir nuestra naturaleza humana. Él no tenía pecado. Vino totalmente a asumir nuestra condición, sin tener pecado, asumiendo nuestra naturaleza para que Él así pudiera bautizarnos en el Espíritu Santo. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí hay alguien que os bautizará en el Espíritu Santo. Y Él es Jesús. A quien se refería Juan el Bautista era Jesús. Él que sin tener pecado recibe ese bautismo para un día bautizarnos en Él. Y sí, puede sonar un poco extraño. Y tal vez para entender esta parte de esta celebración debemos recordar lo que significa, primero que nada, el bautismo. El bautismo es o significa limpiar, purificar, lavar, sumergir, sepultar, morir. Entonces, de una u otra manera, lo que Jesús está haciendo con este bautismo es anunciar lo que Él va a hacer en nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a purificar y Él va a sepultar el pecado
para que surja una nueva vida en la resurrección que Él nos ofrece. El bautismo que nosotros realizamos tiene toda esta connotación que en Cristo morir y resurgir a la vida nueva. Y sí, el agua que nos ponen es solamente un signo del compromiso que tenemos que vivir en nuestro interior. Y es muy importante que subrayemos esto. Si esto pasó en la vida de Jesús, ¿cuánto no va a pasar en nuestra vida? Sí, dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús fue bautizado y salió del cielo, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando nosotros hacemos lo correcto, sabemos en nuestro corazón que somos amados por Dios. Y cuando hacemos algo mal, algo incorrecto, algo que no deberíamos de hacer, cuando pecamos, seguimos siendo ese hijo amado de Dios, pero es ahí donde ya no lo experimentas. Y peor aún, fracturamos esa relación. Y esa es una gran diferencia. Es ahí cuando experimentamos que Dios no nos ama por el pecado que acabamos de cometer. Pero, para nuestra fortuna, somos bendecidos. Y es que el amor que Dios nos tiene no depende de nosotros. No depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es que le debemos dar la oportunidad de actuar en nuestra vida y de vivir de acuerdo a ese bautismo. Vivir como hijo amado de Dios. Lo que sí depende de ti es dejarte amar por Dios. Y así tener la seguridad de poder sentirlo. Porque el amor también implica corrección. El amor implica compromiso. Y si bien es cierto, la vida cristiana no la basamos en sentimientos. Sí, sí es cierto que la vivimos en acciones. Y parece que el día de hoy nos cuesta más vivir nuestro bautismo, vivir comprometidos a aquello que nos implica seguir a Cristo. Vivimos en un mundo donde prácticamente le tenemos miedo al compromiso, al sufrimiento. Huimos, siempre buscamos la salida fácil, lo más cómodo, lo más rápido, lo que menos me comprometa, lo que menos me quite tiempo. Y eso, mis hermanos, no se puede en la vida cristiana. Y déjame decirte algo, incluso dejando el cristianismo de lado, eso no se puede en la vida. Ni siquiera se puede vivir una vida así en lo mundano. Oh, sorpresa. Y es que esto todo mundo lo sabe. Y eso lo podrás ir viendo a través del tiempo. Vivimos en un mundo donde nos ha ayudado de cierta forma que las cosas sean dinámicas. Pero ahora el humano quiere que sea más dinámica. Ahora la persona no quiere leer un libro, quiere un resumen. Ahora ya no le interesa un libro, le interesa un folleto. Ahora a la persona se le puede explicar fácilmente en un video, pero no quiere un video de 20 minutos, quiere un video de 5. Y eso creo que me estoy yendo muy, muy arriba cuando digo 5 minutos. Quieren las cosas de una manera detallada en muy poco tiempo. Si tú quieres vivir la vida cristiana, tienes que vivir tu bautismo. Y vivir el bautismo no solo significa una ceremonia religiosa que dura 30, 40 minutos y que quizás ni la llegues a recordar. Vivir el bautismo significa afrontar cada reto de la vida, hacer lo que tienes que hacer, porque cuando se hace lo correcto, cuando vives como hijo de Dios, es cuando puedes escuchar y sentir que eres amado, que eres hijo amado de Dios y que Dios en ti pone sus complacencias. Sí, incluso cuando pecamos, somos hijos amados por Dios. Pero eso
no nos permitirá sentir su presencia, su amor. Es ahí cuando fracturamos esa relación. Y, y te pongo este ejemplo, sí, de esta frase. No recuerdo con exactitud quién es el santo que lo dice, pero la frase dice así: todos ustedes, desde el día de su bautismo, han recibido al Espíritu Santo, a Dios mismo, como un huésped en su corazón. Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, pero la pregunta es, ¿cómo lo tienes? ¿Encerrado? ¿En cadenas? ¿Lleno de polvo? Porque nunca lo dejas actuar, porque nunca lo escuchas, porque nunca te dejas guiar por su inspiración. ¿Cómo tienes tú al Espíritu Santo en tu vida? Muchos podrán decir que vivir el bautismo es complicado. Vivir el día de hoy, la vida cristiana, es todo un reto. Y sí, claro que lo es, pero es peor no vivirlo. Es peor vivir afuera como si fuéramos paganos, en donde nadie nos distinga, donde nadie distinga que somos cristianos y que vivimos en la alegría y la libertad de ser hijos de Dios. Por miedo al compromiso, por no querer enfrentar las cosas, por buscar las cosas cómodas, por querer las cosas fáciles, por no querer pasar algún proceso, terminamos arruinando nuestra propia vida. Sí, decíamos que el bautismo es un morir para resurgir a una nueva vida. Es un lavarnos, es un purificarnos. Eso lo tenemos que hacer continuamente para así estarnos limpiando. Y es que usemos este ejemplo. Voy a usar este ejemplo de una oruga, ¿sí? Ese gusanito que entra en un capullo y, y después sale convertido en una mariposa. Bueno, pues había un adolescente que después de escuchar todo esto, todo ese proceso que lleva la oruga para convertirse en una mariposa, bueno, después de escuchar todo esto, fue y vio a una oruga que estaba haciendo su capullo. Ella, emocionada, cortó la ramita donde estaba el capullo de la oruga y se la llevó a su casa. La puso en su escritorio, la contemplaba todos los días para ver el momento en que la mariposa saliera de ese capullo. Ella no quería perderse de ese momento. Y de repente el día llegó y pudo ver que el capullo se empieza a mover. Y moviéndose, ve que una ala de la mariposa empieza a tratar de abrir el capullo y luego empieza la otra ala a moverse para tratar de abrir la otra parte del capullo. Y allí estaba esforzándose esa pequeña mariposa. Y es ahí donde ella, esta niña, contemplando lo que pasaba, agarró unas pequeñas pinzas y empezó a ayudarle a la mariposa a salir de ese capullo para que fuera de una manera más rápida. Lo que sucedió fue que la mariposa salió, extendió, extendió sus alas, pero nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que la mariposa hace en romper el capullo iba a hacer que esos músculos, los músculos de sus alas, se hicieran fuertes y pudieran cargar con su peso cuando volara. La mariposa, al final, no pudo volar. Y así nos pasa a nosotros. Fuimos bautizados con Cristo, sepultados con Cristo, pero los retos de cada día nos deben ayudar a ir forjando nuestra identidad cristiana, para que un día podamos salir y disfrutar de la dignidad de ser hijos de Dios. Hoy celebramos el bautismo de Jesús y con él nuestro bautismo. En Jesús somos hijos amados de Dios y podemos disfrutar en plenitud esta vida. Pero la pregunta es la siguiente. ¿En realidad queremos vivir nuestro bautismo? ¿Nos estamos esforzando
cada día en tener nuestra identidad de bautizados, de cristianos comprometidos con nuestra fe católica? Si la respuesta es sí, entonces no le tenemos miedo al sufrimiento y a los retos que nuestro bautismo lleva consigo. Pero si le tienes miedo al esfuerzo, si quieres el camino fácil, buscar un atajo, quieres las cosas que sean más cómodas, quieres llevar todo más fácil, y en pocas palabras, quieres que tu cruz sea más ligera, solo recuerda que aunque tengas alas, quizás nunca puedas volar, porque el esfuerzo es el que te ayuda a volar. El vivir nuestro bautismo es lo que nos ayuda a escuchar la voz del Padre que nos dice que somos sus hijos amados, que se complace en nosotros y que nunca cometió ningún error al darnos la vida. Y a través de esta palabra que nos lleva a celebrar el bautismo del Señor y a la vez nuestro bautismo, y a través de este Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22, el Señor pueda hacer en nosotros que nuestro corazón pueda ser penetrado por la sabiduría de su preciosa palabra que tiene poder, que nos ayude a ser mejores cristianos, a pedir el valor y la fuerza para afrontar todo aquello que nos espera y seguir caminando para poder encontrarnos con el mismo Dios que nos ama. Que podamos morir a nuestro yo antiguo y resucitar en Cristo Jesús, que nos promete la vida eterna. Que tengas un bendecido día, que Dios te bendiga y que si es la voluntad de Dios, que ese deseo que tanto estás pidiendo se cumpla el día de hoy, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, que nunca se equivoca. Ten un bendecido día, hermano.